Vaya conmigo al libro de Números 16. Voy a darle lectura, ¿verdad?, para el inicio de este tema, que es el tema número 19, para todas las personas que nos gusta tomar notas. Gracias. Este tema se titula La inconformidad de Coré, y es el tema número 19 para los que llevan notas. Quiero darle lectura. Ponga por favor su mirada en Números 16, del 8 al 11, por favor, y abra su corazoncito. Queremos que Dios nos ministre y todos y cada uno, ¿verdad?, tengamos una mejor opinión en base a lo que Dios nos quiere hablar. 16:8 dice la palabra del Señor. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? Está larga esa pregunta, ¿va? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Ahí está la palabra, contra Jehová. Acuérdense que estas son victorias divinas, hermanos. Tú y todo tu séquito o tu grupo sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Hace una pregunta afirmativa Moisés. Estos hechos que la Biblia narra, mis amados hermanos, han sido, verdad, muy pero muy lamentables. Son asuntos, verdad, que no son aprobados por Dios, y que no solo fueron una realidad o han sido una realidad en la época de Moisés, hermanos, sino que aún en nuestros días, aún en nuestra congregación, en toda la iglesia de Dios, verdad, alrededor del mundo, aún, verdad, continúa este tipo de cosas, verdad, ya que el problema no es la época. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a la cultura, hermanos? El problema tampoco es de cultura, no es de una región, no es de un país. El problema tampoco es la falta de la preparación académica, tampoco es la raza el problema, hermanos. El problema no es la edad, ni tampoco la moda, como muchos dicen por ahí. ¿Saben cuál es el problema de todos estos asuntos, mis amados hermanos? El pecado que mora en el corazón del ser humano. Si la Biblia, siendo inspiración de Dios, arroja a luz todo este tipo de hechos, ¿quién seríamos usted y yo para encubrirlos, hermanos? ¿Verdad? Algo que Dios mismo ha manifestado y que en su corazón quiere, ¿verdad?, que usted y yo lo miremos. Ahora, acuérdense que toda manifestación bíblica es por propósitos, hermanos. Dice la palabra del Señor que todo lo revelado es para usted y para mí como hombre, ¿verdad que sí? Y todo lo secreto, déjaselo a Dios. ¿Cuál es el propósito cuando usted y yo miramos porciones bíblicas como la que vamos a desarrollar hoy día, hermanos? ¿Cuál cree que sea el propósito? Bueno, hay uno, hermanos. Y según 1 Corintios 10, versículo 11, Pablo le dice a los cristianos en Corinto, y estas cosas, el contexto era todo lo que sucedió en el desierto, 1 Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Nótelo por favor, como ejemplo, hermanos. Y están escritas, ahí están, miren, para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Estos sucesos son precisamente, verdad, para nosotros, para que no los repitamos, la palabra ejemplo, ¿no? Es para amonestarnos, hermanos. No es para repetirlo, más bien, verdad, es para sacarnos la tarjeta amarilla y decirnos, verdad, cuidado, hay un peligro por ahí, no te arriesgues, no es recomendable, ¿no? Ya que Dios nos ama como a sus hijos, y su deseo en el corazón de Dios, ¿saben cuál es, hermanos? Que no suframos consecuencias. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? ¿Cuántos tenemos hijos, por cierto, ¿no? ¿Cuántas veces usted y yo nos acercamos a nuestro hijo y le contamos detalle por detalle, verdad? Pausa por pausa,
tantas y tantas cosas que usted y yo vivimos y todo lo que sufrimos por no obedecer a las autoridades, por no obedecer a Dios, por no obedecer a nuestros padres. ¿Cuántas cosas le hemos contado a nuestros hijos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿con qué intención se las comentas? ¿Cuál es la finalidad que tú y tu hijo o tus hijos se sientan y le comentas tantas y tantas cosas, hermanos? ¿Cuál es la finalidad? Advertirle, ¿no? Para evitarlas, lógicamente, ¿no? Hijo, yo quiero evitarte problemas, quiero evitarte graves consecuencias, no te lo recomiendo. ¿Por qué lo haces, hermano? Porque los amamos. De igual manera Dios, que nos ama, exactamente, ¿verdad? Así como el padre ama a un hijo, bueno, Dios nos advierte, hermanos. ¿Cuántos amamos a Dios, por cierto? Dice la Biblia, ¿verdad? En Proverbios 8, versículo 17, dice, yo amo a los que me aman. Si usted ama a Dios, esta palabra es para ti, hermano. Dios no quiere que suframos consecuencias. Si usted ama a Dios, dice la palabra en San Juan 14, 21, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, hermanos. ¿No? Y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, dice Cristo Jesús. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que cumplir los mandamientos voluntariamente por amor a Jesús comprueba que sí verdaderamente tenemos amor hacia Él? Ahí está, miren las Escrituras. Por sí solas se interpretan, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, si usted, ¿verdad?, pone nomás su vista en el capítulo 16, del 1 al 11, ya tendrá tiempo de escudriñarlos mejor en la casa. Hoy vamos a darle una semblanza de lo que Dios quiere revelarnos. Pero del versículo 1 hasta el versículo 11, miramos la rebelión de Coré y los levitas, ¿verdad?, quienes fueron llamados, estas personas tenían cierta labor, cierto trabajo, pero ellos se levantaron contra la autoridad de los levitas escogidos para oficiar dentro del tabernáculo, como lo fue Aarón y sus hijos, ¿verdad? Ellos fueron los elegidos por parte de Dios. Y en los versos que acabamos de leer, en el del 8 al 11, claramente nos damos cuenta cuál era la intención de Coré, junto con los levitas que le seguían, hermanos. ¿Cuál fue, hermanos? Tratar de arrebatar el sacerdocio de Aarón y sus hijos, ¿no?, quienes por voluntad divina fueron consagrados para ejercer el sacerdocio, según Números 3, lea todo Números 3, por favor. Recuerden muy bien, hermanos, que el ser elegido para ejercer el sacerdocio no fue asunto de Aarón ni de sus hijos, hermanos. Tampoco era un asunto de voto o de preferencia, como muchos lo consideran. Más bien fue voluntad de Dios, hermanos, ¿verdad? Y en los versos 12 al 14, ¿verdad?, vamos a ir leyendo parte por parte, solamente le estoy dando ahí una semblanza. De los versos 12 al 14 miramos la rebelión de Datán y Abirán, hermanos. Datán y Abirán eran hijos de Eliab, cuando usted lea el versículo 1, ¿verdad?, descendientes de la tribu de Rubén, y también de acuerdo a Deuteronomios 11, versículo 6, lo anota y lo lee, donde lo miramos más claro de dónde venían estos hombres. Estas personas, hermanos, mostraron su enojo, ¿verdad?, mostraron su desacuerdo y su inconformidad contra la autoridad que Dios mismo delegó, o le delegó a Moisés, hermanos. Vamos a ver la queja que presenta Coré, hermanos. Coré presenta su queja, y él está presentando, ¿verdad?, un lema muy personal, ¿verdad? Cuando digo lema es un ideal, hermanos. Lema es mis pensamientos. Era lo que él creía, era lo que él aseguraba en base a sus conceptos, ¿no? Pero voy a leerle, por favor, del verso 3, para irle ganando tiempo al tiempo, hermanos. Del 1 y el 2, acuérdense bien, ¿no? Bueno, ahí está la descendencia, quiénes eran los levitas, quiénes se levantaron en contra, cuántos eran, 250, hombres de renombre, dice la Biblia ahí, príncipes en medio de Israel. Y en el verso 3, 16:3, dice lo siguiente: y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, fíjense lo que dijeron, ¿están ahí? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio, fíjense lo que dijo, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjense lo que estaba diciendo este hombre, hermanos.
Este hombre, en otras palabras, estaba diciendo, mira, todos, absolutamente todos son santos, ¿no? Ya que todos se reúnen, todos cantan, todos visten de largo, todos traen sus primicias, dicen por ahí, ¿verdad? Todos, absolutamente todos tienen el derecho de ofrecer incienso. Mira, ¿por qué no los dejas de molestar, por favor, Moisés? ¿No? Estas personas, escuchen bien, estas personas venían a reclamar la amistad de Dios como un derecho o como una herencia, sin hacer nada, hermanos. ¿Cuántos consideran que la amistad de Dios nos corresponde por derecho o por herencia, hermanos? La amistad de Dios viene nada menos ni nada más que por su gracia, hermanos. Nadie puede reclamar la amistad de Dios ni el favor de Dios porque me corresponde, porque yo tengo un derecho, porque ya me la heredó. No, hermanos, la amistad de Dios es por gracia. ¿Cuántos estamos de acuerdo con la Biblia? Además, la amistad con Dios tiene condicionantes. Yo tengo la amistad del Rey. Ah, sí, no es que nomás porque nací de Dios. Oh, sí. Bueno, sí, la Biblia dice que tienes, sí, ¿verdad? Tienes el favor de Dios, ya naciste, eres hijos, pero a partir de que naces y nos convertimos hijos de Dios, a partir de ahí tienes condiciones para recibir el favor de Dios. Y esta persona, ¿verdad? Nomás llegaron así de buenas a primeras a reclamar un derecho, ¿no? Eso es lo que dice Éxodo 19, versículo 5. Les dijo Israel, si oyeres mi voz y guardares mi pacto. Miren, ahí ya me habla a mí de condicionantes, hermanos. No es nomás de que pues que yo soy pastor, yo tengo la investidura de pastor, yo vengo y le reclamo a Dios lo que es mío, yo vengo a decirle, Señor, y mis derechos. No. Dios desde un principio les dijo, si oyeres mi voz y guardares mi pacto. Hay una condición, mis amados. Así le plació a Dios. Seréis mi especial tesoro, ¿verdad? Pero sucede que a este hombre se le olvidó. Coré y muchos otros hombres, hermanos. Yo les hago una pregunta, hermanos, con toda la humildad y con todo el amor que Dios nos ha dado. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Todos los que nos reunimos en una congregación somos santos? Yo le hago una pregunta, contéstemela, por favor. Dígalo, por supuesto que no. Todos son santos, o sea, sin excepción, ¿verdad? Los que nos llamamos hijos de Dios tenemos un deber, hermanos. No todos son santos, definitivamente que no, porque esta persona aseguraba. Ahora, ¿todos somos llamados a ser santos? Por supuesto que sí. Eso es lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 1:16. ¿Verdad que sí? Dice, sed santos porque Dios es santo. Y no solamente llegó hasta ahí, Pedro le dijo, sed santo en toda vuestra manera de vivir. A mí la Biblia me sigue hablando de condicionantes, hermanos. ¿Hay condiciones para tener el favor de Dios? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántos saben, verdad, que cuando el corazón se daña, cuando el corazón, verdad, tiene cosas por ahí guardado, bueno, empezamos, verdad, ahí a filosofar, ¿no? A creer. Entendamos que Dios es un Dios santo, hermanos. Y Dios no espera menos de su pueblo. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? En Hebreos, de hecho en Hebreos 12, en el versículo 14, en la última parte de esa porción bíblica, Hebreos 12, 14, fíjense cómo bendice que seamos participantes de su santidad, hermanos. Dicen, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Fíjense nomás, hermanos, que la disciplina de parte de Dios incluso nos advierte, porque no quiere que nos salgamos de ese círculo de bendición que Dios provee, hermanos. Ahora, ¿por qué le reclama y le dice, basta ya, Moisés, por favor, déjalos quietos, hazte a un lado, por favor? ¿Por qué le dijo, todos son santos? La palabra santo, según el hebreo kadosh, ceremonialmente o moralmente se define como consagrado, hermanos. Es decir, apartado para hacer cierta labor o cierto cargo en medio del pueblo de Dios, por parte de lo que Dios nos delega, hermanos. Esa es la palabra que estaba utilizando, ¿no? Tal y como lo miramos así en Números 3, cuando usted lea Números 3, se va a dar cuenta cómo Dios le dice a Moisés, Moisés, por favor, mira, úngeme, sepárame, apártame a los sacerdotes para que oficien ahí dentro del tabernáculo. Era toda una ceremonia, hermanos, ¿no? Dios mismo se la delega a Moisés para que oficialmente Aarón y sus hijos, ¿verdad?, fueran nombrados, fueran aceptados por Dios
pero al mismo tiempo también debían de ser aceptados por el pueblo, hermanos, ¿verdad? Porque así a Dios lo estableció, ¿no? Pero Coré en su rebeldía, lo que hizo es, todos son santos, y en medio de ellos, en medio de esta congregación está Jehová, dice, según ellos, ¿no? Pero yo quiero que noten, hermanos, ahí en el verso 3, yo quiero que noten algo, hermanos. ¿Hasta dónde nos puede llevar el coraje, hermanos? ¿Hasta dónde es capaz de llevarnos las inconformidades? Fíjense cómo el corazón, ¿verdad?, se contamina con el enojo, las cosas que yo creo que están mal, fíjense. ¿Hasta dónde son capaces de llevarme las cosas que a mí no me parecen? No me satisfacen, no me llenan el ojo. Hermanos, las inconformidades personales, sin bases bíblicas o mal interpretadas, solamente nos llevan a un lugar, hermanos, a equivocarnos y a equivocar a los demás. Eso es lo que estaba haciendo este hombre, hermanos, ¿no? Son un peligro, llevan a la perdición. Por eso San Pablo, ¿verdad?, de una manera culta y comprometida le dijo a los efesios, ahí en Efesios 4:31 le dijo, quítense de vosotros, punto número, le dijo, toda amargura, les dijo. Porque Efesios, no se las recomiendo, los va a desviar. Quítense todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Efesios, les advierto, no los van a llevar a ningún lugar bueno, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Usted por qué cree? Eso nos controla, ¿verdad? Eso también nos contamina y nos llevará a elegir lo peor, hermanos. Hasta ahí nos lleva, ¿verdad?, el problema. ¿Por qué creen que el escritor de los Hebreos, ahí en Hebreos 12, versículo 15, si usted viene rápido para la Biblia, quiere ir sin perder de nota, ¿verdad?, lo que estamos leyendo? Hebreos 12, versículo 15, noten por favor, bien claro lo que la escritura dice, hasta dónde es capaz de engañarnos el error que dejamos que se anide en el corazón, hermanos. Hebreos 12, versículo 15 dice la Biblia, mirad bien. ¿Cuántos miramos bien? ¿Cuántos miramos bien, hermano? O sea, no está hablando en el sentido de que ¿usas lente, Marco? No va por ahí el asunto. Abre tus ojos espirituales, ten prendido el discernidor. Mira bien, dice, que no sea que alguno deje de alcanzar. Ahí está, miren, el favor de Dios. Hay condicionantes, hermanos. La Biblia sí asegura que de alguna manera podemos dejar de tener esa entrada al trono de la gracia del Señor. Porque todo es voluntario, hermanos. Así como Dios voluntariamente nos ama porque Dios es amor, así el creyente voluntariamente puede dejar de alcanzar el favor de Dios por muchas cosas que dejamos, que usted y yo elegimos, hermanos. Dios no quiere eso. Dios en su palabra dice, he aquí yo pongo la vida y yo pongo la muerte. Yo pongo el bien y yo pongo el mal. Y le dice para la gente que está toda distraída, escoge la vida, ¿verdad? Mirad bien que no sea, dice, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, ahí está el problema, que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe, y aquí viene, vamos a decirlo, la consecuencia, hermano, y que por ella muchos, dice la Biblia, ¿sí o no? Muchos sean contaminados. Coré se contaminó, no solamente contaminó a ellos, sino él tenía un grupo de seguidores, según lo vamos a ver aquí en el desenlace, y también se llevó por los pies a gente de renombre, hermanos. Era gente que le tenían respeto en Israel, gente que le ayudaba también a ministrar. Fíjense, los envenenó, mis amados hermanos. Esto sucede, ¿verdad?, por rechazar el favor de Dios, por no permitir ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Coré significa calvo, por cierto. ¿Cuántos Corés venimos hoy? No vayan a pensar que quedó calvo porque era desobediente, hermanos. San Pablo era un hombre que las crónicas lo describen como un hombre, ¿verdad?, que tenía calvicie. Pero este hombre, hermanos, usted y yo aprendemos muchísimo de ese calvo, ¿verdad? Pablo. Pero lastimosamente de Coré, sinceramente, lo único que tenemos que aprender es a no desobedecer, hermanos. De todo aprendemos, ¿no? De alguna manera. Entonces, versículo 5, por favor, si es tan amable. Ponga conmigo su mirada en el 5. Abra su corazón, hermanos. Dios nos quiere enseñar algo hoy. No se preocupe, ¿verdad?, porque no vinieron los 144,000. Se van a perder el pollo frito. Yo voy a comer por ellos, no se preocupe. Dice la palabra del Señor en Números 16, capítulo 5.
Y habló Coré y a todo su séquito, a todo su grupo, ¿verdad? Diciendo, ¿estamos ahí? ¿En el 5? Ok. Dice la Biblia, mañana mostrará Jehová quién es suyo, gracias, y quién es santo, fíjense nomás, hasta dónde llegó el amigo. Y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. En el verso 6 dice, hacer esto, fíjense cómo Moisés les empezó a dar instrucciones escriturales, hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, todo su grupo, y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso, ¿estamos ahí? Poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué es mi hermano? Moisés, ¿verdad?, presenta lo que ya estaba establecido por parte de Dios, hermanos. Presentar incienso delante de Jehová era un privilegio exclusivo de los sacerdotes, hermanos. Y eso le fue delegado a Aarón y a sus hijos, ¿okay? Según Números 16:40 o Números 18, léalo por ahí cuando usted tenga chance. Entonces Moisés le dijo, ¿realmente crees que todos puedan cumplir las funciones sacerdotales? ¿Estás seguro, Coré? ¿Crees que Dios va a aceptar incienso presentado por ti y por tu grupo? Ok, está bien, vamos a aceptar el reto entonces, vamos a hacer esto, vamos a poner la prueba, ¿no? Sabiendo que, sé esto, Coré, grábate esto, Coré. Si la autoridad exclusiva fue para Aarón de parte de Dios, él mismo va a aceptar su incienso. Y si no fue así, bueno, comí de más, ¿verdad? Estoy señoreándome delante de la congregación, estoy mal yo, está bien, vamos a hacer eso. De esa manera Dios iba a mostrar que sin esfuerzos humanos él iba a recibir lo que los levitas le iban a ofrecer, hermanos. Miren, Pablo le dijo a Timoteo bien claro, hermanos. Ahí en 2 de Timoteo 2, versículo 19, se lo dijo bien claro, hermanos. Pues el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Mira, a Dios no le tienes que decir, Señor, mira, aquel es tuyo, aquel otro es tuyo también, este otro grupo es tuyo. A Dios no necesita nuestra ayuda en ese tipo, hermanos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y quiénes son suyos? Fíjense el dato que da la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:19. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Esos son a los que Dios señala, hermanos. Toda la gente que se aparta de todo lo malo. Acuérdense que la palabra iniquidad, según la palabra original, habla de una ausencia de ley, hermanos. No me gusta la ley, no me conviene, no me place. ¿A quién le interesa la ley? ¿Quién estableció la ley? ¿Un Dios que no vemos? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Un Dios que no vemos? O sea, la gente siempre, ¿verdad?, comienza a altercar porque desechan a Dios así de buenas a primeras, ¿no? Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, en uno de los salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pues no le conviene. ¿Sí o no? No le conviene, hermanos. Pero los sabios decimos, sí hay Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Coré y su grupo, hermanos, invocaron el nombre del Señor, pero se les olvidó apartarse de iniquidad. Fíjense nomás que muchas veces usted y yo venimos, clamamos, decimos, aseguramos, el Señor está aquí, el Señor está conmigo, el Señor escucha mi oración, el Señor me responde, el Señor me respalda, pero a veces se nos olvida alejarnos de cosas que nosotros mismos, hermano,
que nosotros mismos, ¿verdad?, buscamos unos caminos extraños, ¿no? Unas sendas por ahí medias tenebrosas. ¿Qué hicieron estos hombres exorcistas ahí según el libro de los Hechos 19, hermanos? ¿Cuántos hemos leído los Hechos 19, 15? Si se acuerdan que había un grupo de ambulantes exorcistas, porque el exorcismo, hermanos, el exorcismo estaba plagado de exorcismo en Éfeso en aquella época. Había muchísima gente, había brujería, hechicería, había de todo, hermanos. Usted y yo somos testigos de cuando estos ambulantes exorcistas, eran 7 hermanos, según la Biblia dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se atrevieron y dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo? ¿Sí se acuerdan? O sea, ellos invocaron el nombre del Señor. Ellos decían, sí, también con nosotros, ¿verdad? ¿Qué les dijo el espíritu inmundo según la Escritura, hermanos? Les dijo, a Jesús conozco. Fíjense que los demonios también conocen a Jesús, hermano. Y también conocen a Pablo, también los demonios te conocen a ti y a mí. Sí, porque el ámbito es espiritual, hermanos. Mira, un demonio no va a venir ahorita con gorro y guantes allá afuera, porque se va a congelar aquí en Minnesota, estamos en temperaturas congelantes. Un demonio no va a venir con gorro y con guantes ahorita, Es puramente ámbito espiritual, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende, verdad que sí? Y conocen quién sirve a Dios, conocen quién ama a Dios, lo conocen perfectamente, hermanos, porque es un ámbito espiritual. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres que se atrevieron a invocar el nombre de Jesús con un corazón perverso, hermanos? Dice la palabra del Señor que el espíritu inmundo, ¿verdad?, cuando lo respondió, pues sí, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? Saltando sobre ellos, dice la Biblia, que los dejó desnudos y heridos y se fueron corriendo, hermanos. Y eran 7, ¿cómo ven? Ni para montoneros sirvieron, ¿verdad que no? Verso 12, hermanos. Vaya conmigo, por favor, en el versículo 12. ¿Está ahí conmigo? Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán. Del 11 hacia abajo, hermanos, le reclaman el sacerdocio, ¿ok? A Aarón. Del 12 en adelante, escuchen, hay otra, ahorita lo explico, Este es otro reclamo, Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, los que aparecen en el verso 1, ya tercos, ya con un corazón empedernecido. Mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Ahí conmigo? No iremos allá, Moisés. Es poco que dice, fíjense el reclamo, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros, imperiosa. Tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de los ojos de estos hombres. Perdón, ¿sacará los ojos de estos hombres? Fíjate, o sea, que te quede claro, Moisés, no subiremos. No nos interesan tus órdenes. Hazle como te plazca, Moisés, como se te antoje. Nosotros tenemos nuestra propia opinión. Yo tengo mi propia interpretación. Yo tengo mi ley, tengo mis conclusiones, tengo mis razones. ¿Tú me vas a enseñar a mí? ¿No? Dios también está conmigo. Imagínense, hermanos, hasta dónde nos lleva muchas veces el error, hermanos, ¿no? Dios también me habla. Yo también tengo una tremenda revelación. Además, ¿por qué nos sacaste de una tierra que fluye leche y miel? Hermanos, extrañaban a Egipto, porque para allá iban, ¿no? Dios les dijo, yo los voy a introducir a una tierra, mira, de tremenda bendición. Y ellos dicen, no nos has metido donde fluye leche y miel. Al contrario, nos sacaste de una tierra que tanto extrañamos. Imagínense. Además somos 250 contra ti. ¿Qué nos puedes hacer? ¿Tú nos vas a enseñar? Imagínense, hermanos. Estaban comparando la vida de Egipto, la extrañaban. Y dando a entender, ¿verdad?, que su corazón estaba empedernecido, ¿no? Además de eso, estaban culpando a Moisés por el hecho de que no entraron a la tierra prometida, hermanos. ¿Cuántos hemos leído todo el libro de Deuteronomios y todo el libro de Números, hermanos? ¿Quién fue el culpable por no entrar a una tierra prometida, hermanos? ¿Quiénes fueron los culpables? Dice la palabra del Señor, ahí en Deuteronomios 1, en el versículo 2, dice,
que eran 11 jornadas desde Horeb, desde el monte Sinaí, le iban a cortar por ahí, ¿no? Camino de monte Seir hasta Cades Barnea, dice que eran 11 jornadas. Si ustedes los leen en otras versiones, eran 11 días, hermanos. 11 días. Ahora, ¿acaso Moisés les estorbó para que no entraran a la tierra prometida? Porque incluso la palabra del Señor dice que no fueron ellos los que entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron, hermanos? Fue su generación, fueron sus hijos. Hasta que pereció esa generación terca, dice la palabra del Señor, entraron los hijos, hermanos. ¿Sí o no? Ni siquiera ellos entraron, hermanos. Pero le echaron la culpa a Moisés, ¿no? Ellos estaban rechazando el plan y el propósito divino. Ellos estaban rechazando, ¿verdad?, la tierra que Dios les ofreció. Y también estaban rechazando también a un buen líder que Dios les eligió, hermanos. Dios lo escogió. Pero ellos decían, no, a mí no me cae bien Moisés. Verso 15. Entonces Moisés se enojó, ¿estamos ahí? Entonces Moisés, y dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, hermanos. Entonces Moisés se enojó en gran manera, ¿estamos ahí? Y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Miren, déjame explicar un poquitito ahí, que dice la Biblia que se enojó Moisés. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos ya no se enojan aquí? ¿Usted cree que sea de seres humanos enojarse? Dígalo, por favor, con confianza. ¿Será de seres humanos enojarse? Por supuesto que sí, hermanos. El problema es cuando rebasamos los límites. Porque ¿a quién no le viene ese sentir de enojo, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. El problema es cuando dice la palabra del Señor, airaos. Ok, sí, eres un ser humano, sí, tienes sentimientos. No te gustó lo que escuchaste, porque es imposible a veces evitar, ¿no?, que venga algo así como que, ¿qué hago, Señor? Bueno, hasta ahí estás bien, según la Biblia. El problema es cómo respondes, hermano. Ese es el problema. Esa es la bendición o la corrección, ¿no?, la maldición en sí. Entonces, Moisés como ser humano se enojó, hermanos. Pero ese enojo no fue carnal, ese enojo fue santo, hermanos. Él sabía que la gente estaba retando a Dios, hermanos. Muchas veces, ¿verdad? Así cuando vienen cosas, ¿no? Así como que, oiga, hermano, hermana, ¿sí sabe que usted se está oponiendo a lo establecido por Dios? Usted no se ha dado cuenta, ¿verdad?, que está altercando con Dios. Usted y yo no somos nadie. Usted y yo somos instrumentos. Se está oponiendo a la autoridad divina, hermanos. Se le está poniendo como que, a ver de a cuánto nos toca, ¿no? Abra sus ojitos, hermano. O sea, él trataba de ayudarles, hermano. ¿Ah? Su enojo no fue carnal, fue santo, hermanos. ¿Por qué? Estaba defendiendo las cosas divinas. De otra manera, Dios lo hubiera castigado. Así como lo castigó, según Números 20, en el verso 8. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio una instrucción a Moisés? Háblale a la roca, por favor. Háblale a la peña. Háblale a la peña a vista de todos ellos. Y naturalmente la peña va a dar su agua. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? ¿Qué hizo? No solamente llegó como quien dice así nomás, ¿no? Dice la palabra del Señor que le dio y le dio dos, ¿a poco no? Le dio dos golpes, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y sí salió agua, hermanos. Sí salió agua, pero no en toda la tierra prometida. ¿Sí o no, hermanos? A veces Dios nos dice, mira, ve y habla. ¿Y qué hacemos, hermanos? Llegamos y, a ver, ¿quién se me pone enfrente? ¿Verdad que sí? Dios dijo, háblale, glorifícame, yo me voy a manifestar, no tienes que hacerlo, pero nosotros, no entiéndele, hermanos, yo lo voy a hacer entender. Háblale, hermanos, háblale, por favor, manifiéstate, dale la escritura, dale tu ejemplo, háblale, no golpes, ¿ah? Porque Dios muchas veces, ¿verdad?, en su soberanía cumple. Él cumplió, le sacó el agua, pero después le rogó, hermanos, Señor, no, yo sé que tú eres amor, Señor, ¿me das chance de entrar, por favor, a la tierra prometida? No, Moisés. Ándele, Señor, por favor. Parece que estoy exagerando, Lea la Biblia, por favor. Señor, por favor, Moisés, que no se hable más de este tema. Así le dijo radicalmente el Señor, hermanos. Los que han leído la Biblia saben de lo que le hablo. Así le dijo radicalmente, no se hable más de este tema, Moisés. Yo dije, y así se hace. Ese es el Padre, hermanos. Dios es firme, ¿no? ¿A cuánto nos falta firmeza, hermanos? Dios quiere que seamos firmes, hermanos. Dios no dice que seas enojón, ni peleonero, ni gritón. No.
La Biblia habla de una firmeza, hermanos. ¿Sí o no? Nos cuesta, por supuesto que nos cuesta, hermanos. Hay que formar el carácter, por supuesto que debemos de formar el carácter. ¿Sí o no? Para eso nos exponemos a las Escrituras, hermanos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, él estaba molesto, hermanos. Él sabía que estaban metiéndose en un problemón. Imagínate, ¿no? Verso 16, dice la Biblia. Después dijo Moisés a Coré, ¿estamos ahí? Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón. Estamos ahí, ¿verdad? En el verso 16. Y tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, fíjense, toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación, y los consumiré en un momento. Verso 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Fíjense cómo ¿verdad? El corazón amargado, el corazón envenenado de un solo ser humano, hermano. ¿Hasta dónde puede llevar a muchos? Y todavía ver a Moisés, ¿verdad? Aquí era un tipo de Cristo Jesús todavía intercediendo por la maldad de muchos. Todavía diciéndoles, Señor, ten misericordia de todos estos. Mira, los engañaron. Fíjate primeramente quién fue el que inició los incensarios que usaron en esa ocasión, hermanos. Esos incensarios eran para su uso diario, hermanos, porque había dos tipos de incensarios, ¿no? Según Números 16:39, había uno de bronce. Ese incensario se usaba todos los días, hermanos. Pero había un incensario, el incensario de oro, incluso lo hemos estudiado en el tabernáculo. Ese incensario de oro solamente se utilizaba el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba y pedía, ¿verdad?, por los pecados del pueblo, ¿verdad? Ese era de oro puro, según Primera de Reyes 7, versículos 50, o Éxodos 30, lea Éxodos 30 también, por favor. El humo perfumado, hermanos, que subía al ofrecer incienso, es tomado como un símbolo de las oraciones, las cuales Dios recibe en los cielos, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios sí recibe las oraciones? Bueno, ese humo, ¿verdad?, del incienso, era un símbolo de que Dios sí las recibe, sí las escucha, hermanos. De hecho, si usted lee Salmos 1:41 en el verso 2, dice la Biblia, suba mi oración delante de ti como incienso. Eso es lo que decía el salmista. ¿Cuántos hemos leído Apocalipsis 5, versículo 8, hermanos? Donde las oraciones de los santos aparecen, ¿verdad?, en una forma de incienso dentro de las copas, ¿sí o no? Y dice la Biblia que esas son las oraciones de los santos, ¿verdad? Una representación, por así decirlo, ¿no? Ahora, Dios sí recibe la oración de un corazón limpio, hermano. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? Dios sí recibe las oraciones de un corazón transparente, un corazón sin doblez, un corazón que sabe amar y perdonar, hermanos, un corazón que es lavado por la sangre de Cristo Jesús, un corazón, ¿verdad?, que día a día es santificado con su verdad. ¿Qué es lo que nos santifica a usted y a mí, hermanos? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? Tu palabra es la verdad. Por eso cada vez que usted y yo nos exponemos a las Escrituras lo debemos de demostrar, hermanos, que nuestra vida verdaderamente está siendo cada día más limpia. Esa es la manera, hermanos, de santificarnos, ¿no? Porque muchas veces decimos, oh, pues mira, yo si vieras, ¿no?, tremenda vida tan santificada que llego. Y todo es oración, qué bueno, ¿no? Todo es oración, todo se mueve en pura oración. Bueno, es parte de, hermanos. Pero y cuando te hacen una pregunta de ¿qué dice la Biblia? A veces no sabemos perdonar y no, es que lloro todos los días, pero no lees la palabra de Dios. Y hay ahí un desbalance. Y la vida de nosotros no camina para ningún lado, hermanos.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es lo que santifica nuestro diario vivir, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Verso 21 dice la Biblia: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Miren, si usted y yo leemos del verso 21 y al 24, ¿verdad? Voy a leer el 24 también. Entonces dice, habla a la congregación y diles: apartaos alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Miren, del 21 al 24, Dios habla dos veces: apártense de ellos. Moisés menciona una vez: apártense de ellos. Miren, hermanos, muchísimas veces, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice bien clarísimo, ¿verdad?, que nos apartemos de gente que nos malaconseja, hermanos. ¿Cuántos han escuchado malos consejeros, por cierto? Apártense de personas que buscan dañar a los demás. Apártense de personas, ¿verdad?, por lo que están hablando. Apártate de esa gente que levanta división. Aparte de esa gente que habla puras contiendas, mentiras, chismes. Esa gente que te quiere sacar del camino, apártense. ¿Cuántos nos hemos topado, hermanos? Yo no estoy hablando de una persona en específico, porque a veces la gente me malentiende. Hay mucha gente engañadora, hermanos. Hay muchísima gente engañadora, ¿verdad? Apártate de esa gente, ¿verdad?, que opina que con que Dios dice eso. ¿Cuántos hemos leído lo que la serpiente astuta dijo en Génesis 3? Es que Dios dijo que no comiéramos de este árbol, de todos los demás sí. Con que Dios dijo eso. ¿Cuántas personas nos arrimamos a gente? Con que Dios habla de santidad, con que Dios habla de perdonar, con que Dios habla de responsabilidad, con que Dios habla de respeto, Dios habla de perdón. Que Dios ni que 8 cuartos. Coré tenía ese tipo de corazón, hermanos. Coré estaba dañado de su corazón, estaba contaminado y lógicamente contaminó a los que le escucharon, hermanos. Por eso yo siempre les he dicho, hermanos, dice la Biblia en Hebreos 12:15, se los leí hace ratito: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, porque brotando una raíz de amargura, nomás con una raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados, hermanos. Yo sé, ¿verdad?, que a veces tomamos las cosas a la ligera, hermanos. Escuchamos voces medias extrañas, medias como que parece. Verso 25, hermanos. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram. Ellos estaban reclamando derechos que tenía Moisés, hermanos. Los otros pues querían ser sacerdotes, ¿no? Querían ofrecer ahí dentro del tabernáculo. Y estos buscaban la autoridad de Moisés, hermanos. Entonces Moisés se levanta, porque estos eran rubenitas, los rubenitas no tenían derecho a meterse ahí. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. ¿Estamos ahí? Y él habló a la congregación diciendo, vuelve a mencionar: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, fíjense, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Verso 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, y de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñitos. Fíjense ahí, ¿están conmigo ahí? ¿No? Estas personas aparentemente se pararon en sus tiendas, ¿verdad? Yo puedo más o menos imaginarme, ¿no? Muy probable hasta se recargaron en su hombro, ¿no? A ver, Moisés, tú que tienes tanta revelación, a ver si es cierto, pues. Tú que dices que Dios te habla y que las escrituras dicen esto en Génesis. Y a ver, quiero escucharte, por favor, a ver. O sea, había una tremenda arrogancia en este hombre, hermano. Yo me imagino, ¿no? Porque la Biblia dice que se pararon así, mira. Vengan, hijos, vamos a ver aquí el de la última revelación. Fíjense nomás cómo lo vamos a ridiculizar. Fíjense hasta dónde llegaron, hermano. Hasta dónde, verdad, nos puede cegar, ¿verdad?, ese corazón. Se pararon, ¿verdad?, en sus tiendas con una actitud de soberbia y de desprecio por las palabras que decía Moisés, ¿no?
En el verso 32 dice la Biblia, ¿dónde está? Ponga su mirada por favor ahí en el versículo 32. Bueno, verso 28, perdón, no me quiero ir tan lejos. Verso 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis, se lo vuelve a especificar, que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice, subraya esa palabra por favor hermanos, de mi propia voluntad. Está bien, me están criticando. Ok, según dicen que tengo demonios, dicen ustedes, ok, ¿no? En otras palabras. Si como mueren, fíjese, los especifica, si como mueren todos los hombres, murieren en esto, es decir, mira, si te mueres a los 130 años, bueno, ok, ¿no? Cierro mi boca. Si te mueres dentro de otros 500 años, ok, cierro mi boca. No soy profeta de Dios. Dice, si ellos al ser visitados siguen la suerte o el sorteo de todos estos hombres, como que le hace una moneda, Jehová no me envió, dice. Verso 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Verso 31. Y aconteció que cuando él cesó de hablar, fíjense, por aquí terminó, ¿no? Cuando él cesó de hablar todas estas palabras, ¿qué sucedió, hermano? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca. No vayan a pensar que la tierra tiene boca, hermanos, Es una manera de entender cómo se abrió el tramo donde estaban ellos, ¿no? Porque si no van a sacar su propia doctrina. Oh, y ahora sí, ya sé, Marco, la tierra también tiene boca, tiene nariz, tiene manos. ¿Dónde estaré pisando yo? ¿No le estaré pisando el ombligo a la tierra? Porque cada cosa que sacamos, ¿no, hermano? No, hermanos, ese es un lenguaje simbólico, ¿ok? Por eso tenemos que estudiar un poquitito, ¿no? Me quedé en el verso 32, dice, abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, fíjense. Habla de hombres, subraya esa palabra. Se fue Coré y otros hombres por ahí, para que me entienda, porque a los 250 les esperó otra cosa, hermanos. Pero parece injusto, ¿no? Que algunos mueren por el corazón de otros, ¿no? Como que parece injusto el asunto, ¿no? A veces decimos, ¿por qué los hijos murieron porque el padre decidió esto y porque el padre decidió aquello, ¿no? ¿Por qué mueren gentes inocentes a veces, verdad, por malas decisiones de otros? Sin embargo, hermanos, para el mundo antiguo, la familia se consideraba una sola unidad, El pecado de uno contaminó a todos y era necesario eliminar a todo ese grupo que acompañaba a Coré, hermanos, ¿no? Antes que el pecado se extendiera más. ¿Qué hace un doctor cuando llega una persona con un cáncer, con una gangrena en el cuerpo? ¿Qué hace? ¿Ha escuchado usted? ¿Qué hace, hermanos? Le tienen que cortar para que no siga caminando. No hay más. Hay mucha gente que ha perdido un miembro del cuerpo, ¿verdad que sí? Yo tengo familia, ¿verdad?, que ha perdido las dos piernas, hermano. Bueno, mejor dicho, los dos. De la pierna hacia abajo, ¿no? Han perdido los pies completamente, hermanos. ¿Por qué? Porque les fueron claros. Mira, va a caminar. Vas a terminar muerto, pues, porque si no le cortamos ahí. Entonces, el pecado tenía que ser cortado por la oposición, hermanos. Algo parecido le sucedió a Acán. ¿Cuántos hemos leído la Biblia en Josué 7, hermanos? Si se acuerdan, ¿verdad?, que la instrucción fue que no metas mano, por favor, en las pertenencias del anatema, ¿no? No toques, por favor, nada. ¿Qué hizo Acán, hermanos? Cuando miró, ¿verdad?, dice la Biblia Reina Valera dice que lingote de oro, ¿va? Josué 7. Era una barra de oro, hermanos. Y un gabán babilónico por ahí apareció, ¿no? Entonces, estas personas, cuando se dieron cuenta que habían metido mano donde no tenían que meter, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Cuántos conocen la historia? Dice la Biblia que, bueno, punto número 1, se dieron cuenta porque derrotaron a Israel, hermanos. A veces la iglesia no avanza, a veces la congregación no avanza, a veces mi vida no avanza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay cosas metidas por ahí que hay que quitar. Sí, esa es una enseñanza, hermanos.
Dices, no, ves que la iglesia tiene 144,000, pero muchas veces mi vida no avanza. Y no tiene caso que la iglesia esté llena si yo no avanzo. El Señor nos enseña y dice, no toquen por favor. Y va a Israel y se le pone enfrente, ¿no? Al pueblo cananeo. Y nomás de repente pierde. Hasta le reclamó Josué a Dios, Señor, para eso me trajiste, pues por fin, pues. No, hay una persona que se atrevió a meter cosas que no tenía que meter. ¿Y qué hacemos, Señor? Bueno, entonces, llámanos por favor, vamos a escoger. Cuando se dieron cuenta que era la familia de Acán, ¿qué hizo, hermanos? Dice la Biblia, que los apedrearon y los quemaron junto con todos, hermanos. Pertenencias, hijos, todo, apedréamelos y quémalos, por favor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes? Desobedeció el mandato divino, y Dios no quería que se contaminara, hermanos. Muchas veces, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Con amabilidad, respeto, bíblicamente hablando, por favor, no se vayan a contaminar, tengan cuidado, abran los ojos espirituales, ¿ah? Estén atentos. Las cosas suceden, hermanos. Lo acabamos de leer. Todo esto fue, por ejemplo, para que no lo vayamos a repetir, hermanos. Verso 33. ¿Vamos ahí? Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. ¿Estamos ahí? Descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor, ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Fíjense, se echaron a correr, hermanos. Esa fue los que querían ser sacerdotes, ¿ok? Que en sí, mis amados, muy probable ni lo iban a saber ejercer, perdón. No. Pero había algo en su corazón, ¿no? Eso fue por parte de esas personas, ¿no? Fíjense lo que le sucedió a los otros 250 que se dejaron llevar por un hombre terco, hermanos. También salió fuego, fíjense, a ellos les tocó fuego, hermanos. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, hermanos. ¿Estamos ahí, verdad que sí? En el verso 35. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, miren, estos hombres fueron calcinados por ofrecer algo que Dios jamás les encargó y querer tomar un lugar que tampoco Dios les había asignado, hermanos. Miren, ¿cuántos hemos leído la Biblia? Que muchas veces Dios sí nos otorga un lugar, pero también podemos ser consumidos por no tomarlo con la debida responsabilidad, hermanos. Porque hubo dos casos, vamos a ir para allá ahorita, por decirlo, Levíticos del 1 al 10. ¿Cuántos se acuerdan de Nadab y Abiú, hijos del sacerdote? ¿Quién fue el sacerdote elegido? Aarón. Ellos sí tenían el privilegio, Ellos no buscaban como estos levitas de una manera terca meterse donde no se les eligió. No, ellos sí tenían todo el derecho, ¿no? Pero ¿qué sucedió cuando de una manera ligera, dice la palabra del Señor, que se metieron borrachos, hermanos? Sí tenían el privilegio, tuvieron en poco el ofrecerle a Dios. No, pues al fin y al cabo, Dios es amor, pues qué importa. Fíjense, unos tenían el privilegio de ofrecerle a Dios, en este caso el incienso, ¿verdad? Ahí dentro del tabernáculo. Otros lo buscaron y les fue exactamente igualito, hermanos. ¿Qué nos enseña esto entonces? ¿Verdad? De un grupo privilegiado y otro grupo, ¿verdad? Que quiso adueñarse de algo que no le pertenecía. Póngase de pie, por favor, hermanos. Yo sé que Dios, ¿cuántos saben que Dios nos da dones y nos da un privilegio, hermanos? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos se sienten privilegiados porque Dios nos delegó un lugar en su congregación? ¿Verdad que la Biblia dice que a todos nos fue dado de su gracia? Bueno, ya con esa frase, sepa usted que Dios por lo menos le delegó un regalo, hermanos. ¿Para qué? Para trabajarlo, para embellecer a la iglesia, hermanos, no para abusarlo. Un grupo tuvo el privilegio, ¿verdad? Abusaron. Otros no tenían ese privilegio. Trataron de tomarlo
y los dos grupos perecieron, hermanos. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué perecieron? Porque le declararon la guerra a Dios, hermanos. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Las victorias divinas en el Antiguo Testamento. Y hay gente que sí nos levantamos muchas veces en contra de Dios sin tomarlo en cuenta, ¿no? Voy a terminar leyéndole unos principios en base a todo lo que compartimos. Grábeselo en su corazón, por favorcito, ¿ok? Moisés fue criticado, hermanos, ¿ok? Moisés fue criticado teniendo autoridad de parte de Dios. ¿Qué podemos esperar usted y yo, hermanos? ¿A poco cree que estamos tan bonitos que todo va a ser armonía y color de rosa? Escuchen bien, ¿eh? Los que critican con malicia siempre buscan aliados. A ningún crítico le gusta estar solo. Así como Satanás contaminó a muchísimos ángeles, él se levantó contra Dios, ¿sí o no? Pero no se quiso ir solo, hermanos. ¿A cuánta parte de los ángeles en el cielo contaminó? Los que leen la Biblia, la tercera parte de los ángeles. Está condenado para ser arrojado al lago de fuego y azufre. Fuego, fuego, fuego. Grábeselo, por favor. Por declararle la guerra a Dios. Satanás no se quiere ir solo, ya engañó a muchos ángeles y su labor es engañar a otros. No se quiere ir solo, Grábeselo en su corazoncito, por favor. Él quiere más compañía. Él busca la cooperación de otros. ¿Cuántos estarían dispuestos? Los que critican con malicia siempre dicen verdades a medias. Grábeselo, por favor. Todo aquel que critica con malicias siempre dicen verdades a medias. Coré decía que Moisés tenía demasiada autoridad. Vamos a quitarle poquita, tiene mucha. Una verdad a media. Si era verdad que tenía autoridad. Hay que quitarle poquita. Y buscaban toda. Coré afirmaba que todo Israel era santo y que todos eran siervos de Dios. Él sabía que estaban envenenados de envidia. Datán y Abirán acusaron a Moisés y le echaron la culpa por no haber introducido a la tierra prometida, sabiendo que ellos mismos rechazaron la oportunidad por su terquedad. A veces mis logros yo se los recargo al líder. A veces porque yo no he hecho nada se lo recargo al líder. Ese es un corazón empenedrecido, hermanos. Las verdades a medias siempre traen malas intenciones. Grábaselo en su corazón, por favor. Las verdades a medias siempre traen malas intenciones y pueden traer fuego de Dios y morir calcinados. Y nadie quiere eso. ¿Cuántos te critican, por cierto? ¿Cuántos nos critican, hermanos? ¿Cuántos dicen cosas de ti? Yo le animo a que haga exactamente lo que hizo Moisés como siervo de Dios. ¿Qué hizo Moisés, Marco? Los invitó al tabernáculo. Vengan al tabernáculo, agarren su incensario, échenle incienso, pónganle fuego. Vengan. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos. Toda lengua, toda gente que te critica, te dice y te echa, venga por favor a escuchar la palabra de Dios. Tráigalo al tabernáculo, hermano. Déjalo que prenda su lamparita. ¿Por qué? Dios se encarga de ellos, hermanos. Dejemos que el juicio lo tome Dios, porque Él pelea, hermanos. ¿Cuál es mi labor, Marco? Obedecer solamente. Eso es lo que hizo Moisés. Vamos por favor al Salmos 32. Quiero leer, ¿verdad? Y quiero que se lleve esa reflexión en su corazón, hermano, por favor, ¿verdad? Yo me la llevo. Es para mí esta palabra. Yo quiero ser bendecido por Dios. Yo no quiero que la obra de Dios perezca. Yo no quiero que la obra de Dios se contamine. Tampoco mi deseo es que su vida se contamine, hermano. Yo quiero ser bendecido por Dios. Yo sé que también usted lo quiere, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Porque de otra manera estamos altercando, hermanos. Declararle la guerra a Dios. ¿Quién se la va a ganar? Salmos 32 en el verso 1 dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Eso es lo que Dios hizo, ¿a poco no? Con usted y conmigo como cristianos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Estamos ahí? Y en cuyo espíritu no hay engaño, fíjense. Un Natanael, ponte tú ahí, hermano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Fíjense nomás el corazón transparente, hermanos. Dije, confesaré mis transgresiones ante Jehová, ¿sí o no, hermanos? Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y tú qué dice la Biblia, hermanos? Tú me perdonaste la maldad de mi pecado, así de sencillo, hermanos. Por eso orará a ti todo santo, fíjense. El verdadero apartado para Dios, no los que decía Coré. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dice la Biblia ahí en Isaías, ¿no? 56, si no estoy mal. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscar a Jehová, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el verso, me quedé en él 6, ¿verdad? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, así como Coré, hermanos, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Imagínense, hermanos, llevándome de la corbata a hacer lo que tengo que hacer. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos de Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros. ¿Quiénes, mis amados? Los rectos de corazón. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece? Ponga su Biblia, por favor, ahí abajo. Levante sus manitas, hermano, con confianza. Dios está aquí. Levante sus manitas, hermano. Nadie mirando, por favor, para ningún lugar. Levante sus manitas. Señor, en nombre de Cristo Jesús, heme aquí, mi Dios. Yo voy por delante, Padre. Necesito, mi Dios glorioso, necesito tu perdón, mi amado Dios. Necesito tu misericordia, mi Dios. Señor, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, Señor. Hay un pueblo que se humilla delante de ti porque sabe que tú perdonas, mi Dios. Por eso venimos confiado ante ti y entramos al trono de la gracia, en el cual podemos hallar el oportuno socorro, mi Dios. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Límpianos. Queremos caminar rectamente, mi Dios. Yo no quiero guardar nada en mi corazón, mi Dios glorioso. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu pueblo, mi Dios, a que no guardemos absolutamente nada y que la vida de tu iglesia siga prosperando, mi Dios. No queremos declararte la guerra, Señor. No queremos ser consumidos. Así como Satanás está condenado a sufrir el fuego eterno en ese lago de azufre y fuego, mi Dios, nosotros queremos y creemos, mi Dios, que somos perdonados, justificados por ti, Señor, y tenemos un lugar honroso, Señor. Apártanos, mi Dios, de tu ira y guárdanos, Señor, bajo tus alas, bajo tu sombra, bajo tu cuidado, Altísimo Dios. Recibe la gloria, mi Dios. Recibe la honra. Siente el perdón, hermano, ahí. Siente el perdón, hermano. Usted tiene que sentirlo, hermano. Dice la palabra del Señor que todo es por fe. Siente el perdón, hermano. No sientes la condenación, porque Dios no vino a condenar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Siente el perdón, hermano, de Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Puedo sentirte, mi Dios. Puedo creer
que tú me perdonas, Señor. Perdona a tu pueblo, guíanos. No queremos ser hallados en nuestra propia justicia, Señor. Gracias por ganar esa pelea, mi Dios. Te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza. El poder, el imperio a ti te pertenece, mi Dios. Y también quiero darte un fuerte aplauso. Apláudele bien fuerte, hermano, al Dios vivo. Gracias, mi Dios. Es para ti, mi Señor. Recíbelo, Señor. Son pocos, pero es un corazón agradecido, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos.